¿Militaste o militas en alguna organización política, alguna organización? Bueno, milité en el BON UJC Minin. Es decir, cuando hablamos de BON estamos hablando de una especie de batallón UJC del Minin. Del Minin. Pero cuando es UJC es porque también tienen militancia de la juventud. Sí, normalmente las captaciones las hacen de la militancia de la juventud. De la juventud, es decir, militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Y qué se tiene en cuenta a la hora de captar a un militante de la juventud para que pertenezca a este BON UJC Minin? Bueno, la característica que pasa, los mismos agentes que le hacen las captaciones para el proceso de Minin, se la hacen a la gente de la UJC. Si el jefe de operaciones en Versalles aprueba la captación, te aprueban para el BON UJC Minin. Es decir, que es él quien decide Sí. si apruebas o no, si calificas o no. ¿Te gusta tu inclinación por cuestiones que tengan que ver con el Minin? ¿Se puede saber a qué se debe, qué te inclinó, qué te llamó la atención? Bueno, a mí lo que me gustaba del Ministerio del Interior era la criminalística. Pero en el proceso yo tuve todo aprobado, pero me hicieron una jugada que no me gustó. Me sacaron del proceso para darle mi carrera a uno aquí en Mella. ¿A alguien de aquí de Mella? Sí. Ese fue quien terminó cogiendo la carrera que te correspondía. Mía, sí. ¿Qué tiempo tuviste en este BON UJC Minin? Bueno, un año y algo más o menos. Año y meses. Sí. ¿Cuál es la misión? Es decir, ¿qué se espera de los miembros? Jóvenes todos, ¿no? Son jóvenes todos los miembros. Bueno, el BON se divide en dos partes. Está el BON juvenil, que es de 18 hasta 35 años. Ya después que tú pasas de los 35 años, pasas a la brigada del BON UJC Minin. ¿Y cuáles son los fines? Es decir, ¿para qué se crea? Es decir, ¿cuáles son las misiones, tareas, las encomiendas, las labores que debe cumplir este BON UJC Minin y cada uno de sus miembros? Bueno, el BON UJC Minin se creó para aplacar la oposición en Cuba. Ellos son los que están destinados a darle golpe, como diciendo que es el pueblo, y son ellos los que le están dando golpe a la persona. Es decir, ya viene el proceso de captación, te explican en qué consiste tu función como miembro de ese BON, es decir, que tu misión es precisamente reprimir, golpear, agredir a los activistas de derechos humanos, a los opositores, cuando estos se manifiestan o se reúnen o cualquier, en alguna fecha en específico, en alguna situación concreta. ¿Cómo le explican eso? Porque bueno, se supone que agredir a alguien porque piense diferente o agredir a alguien por cualquier motivo es un delito, es decir, se incurre en un delito que incluso puede convertirse en grave porque si lesiona, si daña a la integridad, la pone en peligro la vida de alguien, es un delito ya de considerable peso. ¿Qué explican? ¿Quiénes hablan con cada uno de los miembros o con el BON en general? ¿El jefe de operaciones policiales, el jefe de la seguridad del Estado, el delegado del Minin? ¿Quiénes son los que dirigen directamente? Bueno, mayormente el BON tiene una jefa que es la mayor Giselle de la seguridad del Estado. Aquí en Santiago de Cuba la jefa es la mayor Giselle de la seguridad del Estado. ¿Radica dónde ella? ¿En Versalles? No, en la unidad de enfrentamiento. Entonces, esta mayor es la que dirige dicho BON. Sí. ¿Ella qué explica? ¿Cómo son? Normalmente ellos nunca te dicen que tú eres para reprimir. Te dicen que lo que tú vas a evitar que el pueblo le dé a esa persona, pero es mentira. Cuando tú estás allí, el que tiene que agredir y dar golpes y hacer detenciones somos nosotros, como tal. No es ellos se limitan, se extralimitan, los oficiales se corren para atrás y dejan como que nosotros seamos los que le demos hacer su jugada sucia. Como que ellos no dan golpes, pero que es el pueblo que está dando. El que está dando golpes, exacto. Pero es la unidad del BON UJC Minin que pertenece al Minin. ¿Puedes hablarme de alguna misión en concreto a donde te hayan pedido que participe? ¿Algún momento en que haya participado en esto que llaman actos de repudio, en estas agresiones, estas detenciones? Sí. ¿Hay algún caso en concreto? Sí. Una vez me citaron para que Ovidio se encontraba en una huelga de hambre y que necesitaban... Cuando hablamos de Ovidio, disculpa, cuando hablamos de Ovidio, ¿no? Para el público que nos va a escuchar, Ovidio Martín Castellanos es coordinador de una de las células de la UNPACU, la más vieja y más numerosa de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, y es también miembro del Consejo de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Ovidio se encontraba en huelga de hambre. Y era jueves, creo que los jueves era cuando Ovidio se reunía con sus activistas.
y ese día nos citaron para allá y nos pusieron un cordón de seguridad allí para evitar que entraran los activistas del grupo Ovidio. En ese momento llegó un activista allá al lugar y el oficial de la seguridad rápidamente se mandó a correr para allá para donde estaba la activista. Ella le dijo que no, porque no la dejaban entrar, que eso la calle era libre, que porque no la dejaban entrar. Y él le dijo que no se podía entrar, que si ella seguía con su posición de entrar le iban a detener. Bueno, ella se empezó a manifestar en contra de que porque eso estaba mal hecho. Y él le dio con el radio en la cabeza, la empujaron para el carro bruscamente. Luego vino otro muchacho también menor de edad, como 14 o 15 años. También quería entrar porque pertenecía, no lo dejaron entrar, el oficial de la seguridad él mismo le dio con el radio en la cara, agrediéndolo. Pero ya de ese momento, yo principalmente era la primera vez que trabajaba en una de esos y me disgusté mucho, porque por pensar en algo que tú creas, no tienen por qué darte golpe así. Y me disgusté de esa situación. Ya después me empezaron a citar, pero muy pocas veces. Me citaron para la marcha que hacen los 8 de septiembre, pero allí no se presentó nada ya. No, en el Cobre, es decir, cuando la marcha que jóvenes católicos realizan desde Santiago de Cuba hasta el Santuario del Cobre. ¿Y cómo participa? Es decir, cuando ocurren estas caminatas desde Santiago hacia el Cobre de jóvenes católicos, ¿cómo participan los miembros del BON? ¿Se mezclan con la gente que van moviéndose? Sí. La misión es estar oyendo o estar expectante por si hay alguna manifestación contraria al sistema. Informárselo al oficial que está dentro. Que el oficial va también en el grupo o en auto en torno a la caminata, ¿no? No, normalmente tienen que ir a pie. Hay algunos que van adelante en motores para si hay alguna situación rápido en el carro de patrulla, pero normalmente van a pie al lado de cada uno. En esa ocasión no hubo ningún incidente. No hubo. Te pongo en conocimiento, quizás lo hayas visto, el mismo día 8, porque la caminata esta comienza a las 12 de la noche y llegan ya en la madrugada al santuario. Al día siguiente, en la escalinata del Cobre, quizás sobre las 10 de la mañana, un poco más, llegaron a reunirse cerca de 80, 90, quizás 100 opositores ahí en la escalinata. Cuando eso ocurrió había un fuerte operativo de la policía política, muy nervioso su integrante, muy preocupado porque creían que los opositores, en su mayoría de la Unión Patriótica de Cuba y Damas de Blanco, saliesen hacia la calle. ¿Ya estabas allí o ya te habías retirado en ese momento? Bueno, la orden que se dio ese día para el BON J.C. Minin era que no podía entrar a la iglesia. No debían entrar. No debíamos entrar a la iglesia. Se quedaban fuera. Sí, y nos dejaron fuera y nos montaron a un carro apenas llegamos de la marcha y nos fuimos. No sé si habrán montado otro grupo y lo habrán dejado de ahí hasta mediodía, porque nosotros nos reunimos a las 11 de la noche y nos dejaron hasta las 6 de la mañana. De ahí nos retiramos. No sé, a lo mejor llevaron otro grupo de muchachos, porque somos unos cuantos, ¿no? El equipo al que tú pertenecías, ¿qué cantidad de miembros aproximadamente tiene? Bueno, son bastantes, porque tienen desplegados en cada municipio de la provincia, tienen unos cuantos integrantes también. Y cada miembro del BON, sea cual sea el municipio de la provincia al que pertenezca, recibe instrucción y preparación en Santiago. No, la recibe en su municipio. En su municipio. Pero es la misma preparación que se le da a los de Santiago. Hablando de preparación, ¿en qué consiste la preparación? Bueno, ¿Qué tipo de instrucción, capacitación, entrenamiento le dan? Bueno, yo nunca llegué a ir a ningún entrenamiento, pero tienen un oficial del Ministerio del Interior que es el que se encarga de darle clases de artes marciales a los oficiales del ministerio. Ellos tienen un oficial que le da clases a los integrantes del BON. Los sábados se dan clases como política, te dan cómo detectar a alguien, cómo informar, los canales que se dan. Cuando dices de detectar a alguien, ¿cuáles son las reglas, las bases? Es decir, ¿en base a qué se trabaja para detectar a alguien? Me imagino a alguien que ellos consideran enemigo del sistema. Sí. ¿Qué parámetros miden? ¿Cómo buscan? Es decir, ¿cuál es el termómetro que dice este puede ser opositor o este no? Bueno, no es el hecho de que sea opositor o no. Ellos te detectan a cualquiera. No va a ser que sea o no sea. Tiene que darle los rasgos físicos, cómo estaba vestido, cómo estaba vestido, la apariencia física. Es lo que principalmente te piden ellos. Para que tú lo informes y que analicen y poder hacer un retrato. Te mandan a hacer también el retrato hablado, te enseñan a hacer retrato hablado. ¿Entiendes? Para que tú lo identifiques. Si creen ellos que tú eres alguien que está vinculado en contra del sistema. Cuando la visita del Papa Benedicto XVI en marzo
marzo pasado, es decir, del año pasado, ¿ya pertenecías a dicho BON? Sí, pero no estaba presente. No estuviste presente. No estuve presente, no me llamaron. Pero tuve amistades que sí estuvieron presentes allá allí en la y plaza. me contaron lo que sucedió. ¿Sabes el incidente que ocurrió con un santiaguero llamado Andrés Carrión, que se manifestó públicamente y las cámaras de Univisión y otros medios de prensa lo tomaron y el mundo entero pudo ver la imagen de un cubano gritando abajo el comunismo y otras cosas en contra del sistema? Sí, el que le hizo la detención fue un activista del BON JC Minin. Es decir, el que le detiene, no el que le agrede con la camilla. Y el que le agredió con la camilla también. Ambos eran miembros Del de BON ese, JC Minin, sí. de ese BON UJC Minin. Porque normalmente el BON JC Minin integran trabajadores. Algunos trabajan en la salud, trabajan en la educación, cualquiera puede integrar el BON JC Minin. Que esté vinculado al trabajo, aunque no esté vinculado también, pertenece al BON JC Minin. ¿Qué motiva? Es decir, ya en el caso tuyo me lo explicaste, ¿no? Te gusta la criminalística y lo viste como una opción de cursar la carrera que ya se te negó o que se le dio a otra persona cuando te correspondía. Pero, ¿qué viste que motivaba a otros compañeros tuyos? Es decir, estudios, alguna prebenda material, algún beneficio material, algún ofrecimiento. ¿Qué cosa motiva a las personas a pertenecer a este tipo de grupo, de equipo? Bueno, el BON JC Minin te entrega un carnet donde te avala que eres del BON JC Minin y está firmado por el jefe de operaciones en Versalles. Instituciones militares como son la del CANEI, Ciudad Mar, tú con ese carnet tienes acceso como si fuera un oficial del Ministerio del Interior. También te dan cabañas para adquirir, te reservan restaurantes, por el medio del BON JC Minin te lo dan ahí. También, no obstante a eso, cuando hay alguna actividad que ellos te vayan a una operación o cualquier cosa, te dan como si fuera un papel, que es como si fuera una nómina, te ponen ahí tu nombre, tu firma, como que te están entregando un dinero, 20 pesos, 15 pesos, ¿entiendes? Es decir, cuando participas en estas acciones que pueden convertirse en acciones violentas contra personas pacíficas que no han agredido a nadie, hay una remuneración económica, es decir, hay un pago por ese día. Sí. Que puede ser, me dijiste, ¿de cuánto? De 15 a 20 pesos. Moneda nacional, sí. Por supuesto. Sí. ¿Hay alguna, existen para otros miembros del Ministerio del Interior algún tipo de java como estímulo o algún producto alimenticio, cosas así? Bueno, el BON no, hasta el momento que lo estuve no lo pude ver, pero sí un viaje llegué y sí estaban dando una java, tenía chícharo, tenía unas cuantas cosas. A lo mejor era para los oficiales que como lo que atienden al BON son oficiales de la seguridad, a lo mejor era para ellos, pero a lo mejor también se le daba también a los integrantes del BON. Exacto. Y volvemos un poco atrás, es decir, aparte de la motivación, aparte de las justificaciones, de los argumentos que dan los superiores para poder convencer a un joven o a una persona no tan joven a que participe en acciones que, repito, constituyen delitos contra otra persona, porque van en contra de los derechos elementales de otra persona, el derecho a expresarse, el derecho a manifestarse pacíficamente, a reunirse, a asociarse, ¿no? Son derechos elementales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que hasta la Constitución cubana de una manera u otra lo contemplan, lo recogen. Es decir que hay que dar algunas explicaciones, algunos argumentos de peso, como por lo menos para tranquilizar la conciencia del que va a actuar de esta manera. ¿Qué dicen los oficiales del Minin acerca de los opositores que puedan resultar agredidos? ¿Cómo lo califican? ¿Cómo lo ven? ¿Qué le dicen a ustedes que son los opositores? Bueno, cuando te van a algún lugar que se llama, te dicen enfrentamiento, se le dicen enfrentamiento, que hay que dar el golpe o algo, y ellos te dicen que como no es nada, que es un perro, tú le puedes dar 2 o 3 patadas, eso no vale nada, que el sistema no te va a hacer nada por hacer eso. Que es como que nosotros vamos en representación del pueblo. En representación del pueblo vamos allí, pero que es mentira porque somos del ministerio, pertenecemos casi al ministerio, con ese carnet. Exacto, sin duda, sin duda. Y la valoración, digamos, de las personas que pertenecen a la oposición, ¿cómo lo ven o cómo lo describen ellos? Por ejemplo, para mí, ¿no? En este caso, que llevo más de 20 años en la oposición pacífica,
creo que no hay otra cosa que hacer en Cuba en estos momentos que tratar de sacar a Cuba de la grave crisis en lo económico, en lo político, en lo social. Es decir, democratizar a Cuba es una necesidad, es algo que urge. No solamente democratizarla, sino también hacerla próspera, es decir, darle bienestar al pueblo cubano. Por esa razón yo pertenezco a la oposición, y los mismos oficiales, los oficiales de mayor rango están convencidos de eso, porque cuando hemos tenido fuertes debates sobre este tema, ellos incluso han terminado reconociéndome de que ellos saben por qué yo estoy en la oposición. Porque ellos siempre tratan de descaracterizar, de desacreditar a quien se le opone al sistema. Dicen que unos lo hacen porque se venden al imperialismo yanqui, que es como ellos acostumbran llamar al gobierno norteamericano, que otros lo hacen porque se quieren ir del país, o que lo hacen porque le pagan para ello, etcétera, etcétera. ¿Qué explicación le daban ellos a ustedes sobre los opositores en sí? Bueno, ellos nunca dan explicación. Ellos te dicen lo que tienen que hacer y sin explicación. Sin explicación. El problema es el golpe que da. Ya lo único que te dicen. Si se hacen lo, por eso es lo que te dicen ellos, si se hacen lo gracioso de querer gritar, ahí hay que apagar. Es lo que te dicen. Sin más ninguna explicación, no hay más nada que decir. Es decir, hay que dar el golpe, hay que dar el golpe. Eres un soldado y debe cumplir con órdenes. Mira, sin duda eres un joven muy valiente, porque lo que tú me estás explicando ahora me lo han explicado muchísimas otras personas, pero de esas muchísimas personas, pocos se sienten dispuestos a explicar lo que sienten, a explicar la verdad, porque temen represalia. De hecho, a veces es tal el miedo que resulta exagerado, porque en realidad tienes tanto moral como legalmente todo a tu favor, y si mantienes contacto, mantienes vínculo con la oposición organizada, pues por supuesto que no nos quedaríamos de brazos cruzados ante ninguna arbitrariedad que se cometa contra ti. Pero solo hay, como dice un viejo proverbio, hay del hombre solo, el que anda solo y no tiene quien le defienda o a quien acercarse en busca de ayuda, de apoyo en un momento dado. Los órganos represivos sin duda le aplastan fácilmente. Hay una diferencia entre el ciudadano que anda solo al que anda organizado y se defiende, se sabe defender sus derechos. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó? Teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿qué te motivó? ¿Por qué te decidiste a explicar esta triste realidad que se está viviendo y en la que meten, ¿no?, a personas jóvenes de buenas intenciones, que lo que están es pensando en realizarse como persona, como seres humanos, hacerse de una profesión, salir adelante, triunfar, hacer una familia, vivir con decoro, con dignidad? ¿Qué te motivó, sabiendo que tanto se arriesga, a contarme esta historia? Bueno, sinceramente yo me cansé de todas las mentiras que te ponen esta gente en el televisor, de que Cuba tiene la mejor salud del mundo, que la mejor educación. Yo sinceramente como empecé a vincularme, yo dije no, tengo que decir la verdad, porque no es el pueblo el que está dando golpes. Es ellos mismos mandando a la unidad esa que pertenece a ellos a dar golpe. Yo digo, lo estoy explicando públicamente para que la gente vea que no es el pueblo cubano el que le da golpe a la gente que está en contra de la oposición. Más bien el pueblo se pone a oír lo que habla la oposición en Cuba. Ellos con el bombo J. Seminín es que tratan de apagar que salga la voz de la oposición a la luz del pueblo cubano. Llegaste a la dirección de la UNPACO en esta región a través de activistas de la UNPACO en Santiago de Cuba. ¿Conocías anteriormente a Mayelín Isaac y a Iriades Aguilera, o lo conociste recientemente? Bueno, lo conocí recientemente. Sí, por medio del bombo J. Seminín conocí a Ovidio, que ya era lo que más se representaba allá en Santiago que como la oposición. Siempre nos poníamos en casa a Ovidio a hacer operaciones y ya por ahí fue que conocí a Ovidio. Pero luego de que al tío de mi mujer le daban golpe y eso, él me dio un número donde fue conocí a Aurora. Aurora me presentó a Iriades y a Iriades. Sí, estamos hablando y es bueno, te agradezco que hayas mencionado el tío de tu esposa. Tu esposa tiene un tío que está en prisión y que es una persona que se opone al sistema y viene sufriendo malos tratos, golpizas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Cómo se nombra él? Él se llama Helio Cuadra García, que está en el destacamento 12 de la prisión de Bonito.
Me hablabas, tanto tu esposa como tú me hablaban de que han llegado a la prisión y se lo han encontrado muy golpeado, hasta con huellas visibles. Sí, la última vez que la fuimos a ver tenía 2 golpes en la cabeza, le habían roto los espejuelos, le habían roto una manilla que tenía, un pullover también, se lo habían roto, porque él se presenta renuente a las cosas que hace el sistema de este país. Te incorporaste a la Unión Patriótica de Cuba. Tu esposa, además de incorporarse también a la célula Laura Puyán de la Unión Patriótica de Cuba, se integró al movimiento Damas de Blanco, Laura Puyán Toledo. ¿Qué te motivó, qué te decidió a dar este paso y cuáles son tus planes futuros? Bueno, lo que me motivó fue la injusticia que se ve en este país y no sé, aún no tengo planes futuros porque no sé ahora cómo actúe la seguridad contra mí, a lo mejor me meten preso, a lo mejor, ¿me entiendes? Tendría que esperar después lo que pase Dices, a lo mejor me meten preso, ¿te sientes preparado para enfrentar incluso la prisión si fuese necesario? Bueno, si ellos me tiran preso por expresar lo que sinceramente yo siento, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Quién estaría actuando negativamente? ¿Quién estaría cometiendo el delito? Bueno, ellos, porque sinceramente lo que hacen que sea injusta la vida son ellos, porque son los que están cometiendo los delitos, mandando a jóvenes a dar golpes sin explicarle bien por qué lo hacen. Aún si pudieses estudiar criminalística, ¿lo harías? Sí. ¿Te gusta la carrera?